Oigan, ¿arrancamos a las en punto o 5 segundos que necesito ver mi lista por acá? Listo. Tenía yo muchas ganas de compartirla porque creo que ahora en pandemia que se puso de moda estar estudiando y releyendo y que muchos negocios tristemente pues tuvieron que cerrar, bajar las cortinas y cerrar sus puertas, pues también salieron otras muchas iniciativas bien relevantes y bien interesantes que están muy bien cimentadas en el mercado, es decir, que han sido diseñadas por lo que el cliente estaba demandando. Entonces, lo que pueden esperar de hoy es que básicamente entendamos cuáles son las bases, estas como reglas de operación que, pues, en teoría y en práctica nos permitirán tener soluciones que tengan una mayor esperanza de vida y una mayor probabilidad de ser exitosa allá afuera. Me gusta empezar también para quitarme un poco el nervio y entrar en confianza diciéndoles un poco más sobre mí. Ya Dulce hacía una muy buena presentación, soy parte del equipo Irrazonable. También soy sinaloense para los que están desde mi tierra, soy de Culiacán. Viví ahí hasta los 18 años y bueno, después me fui y ahora vivo en Aguascalientes y desde acá estoy transmitiendo en vivo. Y bueno, pues ahora sí. Me gustaría empezar con la presentación hablando de este ejemplo que nos gusta tanto en Irrazonable, ¿no? La historia del celular redondo. Esta súper idea que se nos ocurrió seguramente en la regadera porque ahí vienen las mejores ideas. Entonces, estábamos bañándonos y dijimos, hijo, el celular redondo va a ser el invento que va a revolucionar a la humanidad. Va a estar poca madre porque lo voy a poder agarrar con la mano así y va a ser súper padre porque incluso las fundas pueden ser una pokebola o cosas súper divertidas, entonces todo el mundo va a querer el celular redondo. Sales y ya traes toda la pila y la chispa porque estás convencidísimo de que el celular redondo es lo que necesita el mercado ahora, y vas y platicas con tu maestro de emprendimiento o tal vez con algún amigo que tiene un negocio y le dices de esta idea del celular redondo. Decides no platicarlo con mucha gente porque ya sabes que esta idea de que te lo roban, y luego platicas con el padrino que tiene algo de lana, te presta dinero, sacas dinero, ya pasaste 6 meses haciendo tu plan de negocios, seguramente ya fuiste a una serie de Fuck Up Nights. Un año y medio después lanzas esta super idea al mercado, el celular redondo. ¿Y qué crees que pasa? Y aquí sí suena la música de película de terror. Pues la realidad es que cuando lanzas tu producto te das cuenta de que nadie quería un celular redondo. Y lo pudiste haber sabido si desde el principio... Te muteaste. Me dejé de escuchar. ¿En dónde me perdieron, Jules? Apenas que cuando te diste cuenta que no se vendió tanto. Ok, entonces sales al mercado, nadie lo quiere comprar y lo pudiste haber sabido si desde el principio hubieras hablado con tu cliente, con quien querías que pagara por ello. Entonces, esta sesión tiene como objetivo precisamente invertir o que empecemos a invertir esta estadística, ¿no? Ustedes sabían que solamente el 10%, o sea, una de cada 10 empresas que fracasan porque su producto o su tecnología no era buena. Es decir, si era un restaurante que tenía un menú que no era tan bueno, o si era una aplicación porque no estaba bien diseñada. La realidad es que 9 de cada 10, o sea, el 90% fracasan debido a la capacidad para encontrar clientes y mercado. Y esto no solo lo digo yo y no solo lo podemos leer en los estudios sobre empresas y emprendimiento, es algo que pasa allá afuera, ¿no? Y acá estoy quoteando a Steve Blank, que ahorita voy a hablar un poquito más de él, y voy a poner esta palabra en subrayado y en chillón. El tema es descubrir cómo es mi cliente para poder diseñar una solución que esté de acuerdo a lo que mi cliente necesita, ¿no? Diseñamos para quien está dispuesto a pagarnos, no para lo que nosotros queremos hacer encajar allá afuera. Y diseñar desde el cliente, es decir, diseñar desde lo que entendemos que allá están buscando el mercado, pues nos va a permitir evitar riesgos, nos va a permitir ahorrarnos un montón de tiempo, nos va a permitir evitarnos fracaso y con ello también pues perder relaciones y en muchos casos mucho dinero.
Les platicaba hace un segundo sobre este señor Steve Blank. Es un emprendedor serial, es gurú, es catedrático en la Universidad de Stanford, también conocida como la Meca del Emprendimiento. De verdad, máster desde Silicon Valley, es creador de una metodología que se llama Lean Startup, ¿no? Y algo que él trata de empujar bastante es que se trata de testear un proyecto antes de empezarlo y no se trata de cambiar la visión de un negocio. Él tiene un ejemplo muy bueno que creo que va a servir para ejemplificar y dice que un emprendedor cuando está por empezar con su negocio es como si tuviera un lienzo en blanco. Si alguien aquí es fanático de la pintura o bueno, lo ha hecho alguna vez, pues claro que cuando ves el lienzo en blanco te imaginas un montón de posibilidades y no sabes a dónde te va a llevar. Entonces, lo que dice es que cuando un emprendedor tiene una idea de negocio es como si tuviera un lienzo en blanco enfrente y no sabe hacia dónde va a llevar su creación, su pieza de arte. Pero que al final pueden salir cosas catastróficas y que una forma de evitar que salgan cosas catastróficas en ese lienzo es que desde antes puedas hacer algunas pruebas para medianamente pues previendo el choque a mercado, ¿no? Porque el choque a mercado es lo que hace que los 90% de los emprendimientos fracase, como hace un momento les contaba, ¿no? Algo que también me gustaría que nos llevemos de esta sesión es que hay que salir del edificio. Durante mucho tiempo hemos creído que diseñar una empresa, diseñar un modelo de negocio es una solución. Se ve como un montón de presentaciones de PowerPoint, como muchas videollamadas para aprender cosas, desarrollar un plan de negocios o un Excel o un presupuesto, que por cierto, todos somos ricos en Excel antes de salir a mercado. Pero nada de esto nos va a asegurar el éxito. Lo único que nos va a asegurar el éxito es salir del edificio, salir de donde estamos hoy sentados. Y el edificio puede ser de tu mente, porque con la pandemia ya nos dimos cuenta que tenemos que encontrar nuevas formas de relacionarnos. Pero lo que vamos es que tenemos que hablar con quien creemos que pagará por nuestro producto o servicio. Y ahora vamos a hablar un poquito más de cómo llegar al cliente. Y todo arranca de las hipótesis validadas de quién es tu cliente, porque pues sí, no hay nada más importante que definir nuestro product market fit o nuestro encaje de producto y mercado. Todo parte de aquí. Todo parte del entender desde un problema y no desde una solución específica, quién estaría dispuesto a pagar suficiente porque ese problema se le resuelva. Y fíjense cómo funciona este juego mental. No se trata de un celular, se trata de conectividad, ¿no? Entonces, cuando diseñamos también pensando desde solucionar un problema que le duele a alguien, entonces entenderemos que nuestra idea de producto o servicio va a cambiar tantas veces como necesitemos con tal de que pueda, pues vaya, ser efectivo cuando llegue al cliente, ¿no? Entonces, ¿quién es tu cliente? Y aquí me quiero detener un segundo porque también cuando pensamos en clientes solemos decir, las mujeres, no, bueno, pues el 51% de la población queda en esa descripción. ¿Quién es tu cliente? Debería de llevarte a un viaje mucho más profundo, donde, de ser posible, hasta describes cómo se ve su día a día. Mi cliente es un padre de familia que tiene hijos menores de 10 años, que trabaja de lunes a sábado y que sus motivaciones de consumo, o sea, el entender a detalle quién es importante también para poder entender cómo abordarle, ¿no? Lo siguiente, ¿qué problema tiene mi cliente? No estamos hablando de cómo le voy a hacer para que mi cliente necesite lo que yo quiero venderle. Estamos hablando de qué es lo que hay allá afuera que tanto le duele a la persona que yo le quiero vender, ¿no? Entonces, yo decía hace un momento, teléfono no es el teléfono, es la conectividad, es a lo mejor la fotografía. Bueno, pues ahí es donde tenemos que hacer un viaje más profundo para entender qué es lo que de verdad le duele. Lo siguiente es saber si nosotros somos o no capaces de cubrir este problema que el cliente tiene con la solución que estamos planteando. Y aquí, por ejemplo, me gustaría poner como ejemplo a Someone Somewhere, ¿no? Hace algunas sesiones de Sinaloa Razonable estuvo por acá Enrique, uno de los cofundadores de Someone Somewhere, y él hablaba de cómo estaban intentando vender camisas
a sus tíos al principio, cuando iniciaron hace años, hace casi 10 años, estaban intentando vender camisas a sus tíos con los bordados artesanales. Que claro, el tío les estaba haciendo un favor, pero en realidad no era un cliente, ¿no? Porque no habían descubierto que en realidad el que estaba dispuesto a pagar el sobreprecio sobre un producto que tuviera diseño artesanal, que tuviera comercio justo, que estuviera generando empleos para personas en vulnerabilidad, no estaba ahí en ese sector, ¿no? Y entonces diseñaron de acuerdo al problema que el cliente tenía en ese momento, el cliente que ellos esperaban, que eran los viajeros de aventura. Y entonces hicieron todo un producto, gorras, mochilas, playeras, para poder cumplir su promesa social, que tiene que ver con generar bienestar a los artesanos en México, mientras también le resuelven el problema de tener bienes durables y de producción responsable a este perfil de viajero responsable, ¿no? Entonces, hacemos ahí un vínculo pues mucho más relevante que simplemente ayudar por ayudar. Oigan, nosotros tenemos un mentor que algo que nos gusta mucho en el Instituto Irrazonable es tener perspectivas, ¿no? Entonces tenemos a los mentores que son entusiastas de todo lo que escuchan y demás, pero luego están los mentores que son más confrontativos. Y uno de ellos decía que nadie compraba sola, o sea, nadie iba a comprar recurrentemente un producto solo por ayudar, que lo hacías 1, 2, 3 veces, pero que en realidad, ¿cuántas veces estás dispuesto a pagar por un producto que no te genera ningún valor o que no te resuelve ningún problema solamente por ayudar? Entonces, esa es otra forma de ver. Y finalmente, y creo que este es donde digamos que cierra la pinza, es el cliente está dispuesto a pagar porque yo le solucione el problema como yo se lo quiero solucionar. Y la pregunta a responder es, si el problema que el cliente tiene es que, no sé, le cuesta mucho trabajo poner los garrafones de agua. Ese ejemplo en la oficina Irrazonable es popular. Entonces, si el problema que el cliente tiene es poner los garrafones de agua constantemente y la solución que tiene es opción A, el chucuchucu ya saben, que saca el agua a presión, o una solución de un filtro, pues bueno, hay que entender por qué estaría dispuesto a pagar el cliente, al final en qué sector está ubicado y cuál es su capacidad pues adquisitiva o de pago, ¿vale? Vamos ahora a ver un poco de los desafíos comunes. Estos los enlista Steve Blank también en su libro Los 4 pasos para la epifanía. Muy buen libro, un poco denso, pero es un muy buen libro y si encuentran un resumen por ahí, muy recomendado. Los desafíos comunes que vemos es que los emprendedores no suelen saber cómo priorizar las cosas en las que deben enfocar su atención al arrancar sus iniciativas. La verdad es que los emprendedores no pasan suficiente tiempo en mercado. Es muy probable que si ya tuviste una idea de negocios, y voy a poner un caso muy común, o sea que si alguien que anda por acá le queda el saco, no se preocupen, pasa en todos lados, ¿no? Es muy probable que si tuviste una idea de negocios, le incubaste en algún centro, en alguna incubadora, ¿no? En EmprendeWAS o en SpinWAS, en donde sea, ¿no? La incubaste. Y ya estás en mentorías y demás, tal vez no has hablado ni una vez con quien es tu potencial cliente. Esto es lo más común y hasta que conseguiste hasta la inversión o ya le metiste tu propio dinero, lo lanzas y te das cuenta que tienes que cambiar 20 cosas de tu producto o servicio porque no lo habías probado con mercado, ¿no? Entonces, ese es como un primer acuerdo que me gustaría que nos llevemos de acá, ¿no? Hay que pasar suficiente tiempo con el mercado y ahora que definamos un poco mejor del cliente, con quien de verdad se ve como nuestro cliente. Muchas veces creemos que con platicarlo con nuestro mamá, papá o primo, novio o novia es suficiente, pero si mi mamá, papá, primo, novia no es el perfil del cliente al que yo le quiero vender, pues estamos haciendo las cosas al revés. Si yo le quiero vender embarazadas, le tengo que preguntar a embarazadas o a alguien que haya estado embarazado, ¿no? Entonces, pues no voy o alguien que esté embarazada, no voy a ir a preguntarle a una persona, a una chava o un chavo que nunca han experimentado esto porque pues no nos va a arrojar información verídica, ¿no? Entonces, cuando se trata de hacer validaciones o de traer evidencia de campo, hay que hacerlo con quien en verdad se ve como el perfil demográfico con el que queremos conectar o al que le queremos vender, ¿no? Y también otra cosa que sucede es que solemos subestimar lo rápido que podemos aprender. ¿Y qué significa esto? Que decimos, híjole, mano, yo
irme a meter a preguntarle a la gente y luego qué voy a hacer con esas 90 evaluaciones o encuestas que me están pidiendo que levante. Las voy a tener que analizar, no hombre, ¿cuánto tiempo? Pero si lo que yo tengo que hacer es ponerme a desarrollar. Entonces nos hacemos una laguna mental. La realidad es que constantemente, mientras estamos en la fase de testeo o de prueba, podemos traer un montón de información valiosa a la ecuación de nuestra iniciativa. Y ojo, otra cosa que irán viendo es, si ya hay alguien aquí que ha emprendido o si están en el proceso de hacerlo, su organización y ustedes como emprendedores ganan mucho más valor en la medida en que pueden traer a la conversación o poner sobre la mesa lo que han aprendido. Puede que digan, ¿sabes qué? No he encontrado la forma en la que sí esto va a jalar, pero ya he aprendido que todas estas posibilidades no van a jalar. Ya tengo esa evidencia. Entonces, también eso es parte de ir dándole valía a la idea de negocio que vamos gestando. Y pues el plan que yo traje para hoy, digo, ya un poco tienen idea de lo que estoy hablando, ya chance ya están de sí, ya entendimos. Bueno, el plan para mí hoy es que podamos irnos como tarea, llevarnos, determinar cuál es la hipótesis clave que tenemos sobre nuestro negocio. Por ejemplo, si yo quiero vender paletas heladas, pues mi hipótesis a lo mejor es que las voy a vender en un parque y lo que digo es que los padres de familia llevan a sus hijos los fines de semana al parque y que les compran paletas heladas. Esa es mi hipótesis. Y acuérdense de este ejemplo porque lo vamos a utilizar en un momentito que vamos a ahondar un poquito más en este tema, ¿no? Vamos a también ver cómo aprender, más bien vamos a aprender cómo encontrar y cómo entrevistar a clientes. Vamos a trabajar en construir un script para entrevistas para su cliente y lo más importante para mí, para nosotros, hoy es que salgan directamente a entrevistar clientes. Tal vez no inmediatamente después de esta sesión, pero ojalá no se queden mucho tiempo guardando o calentando esta información en sus libretas. Si lo viéramos de otra forma, su misión es llevarse o salir de los desconocidos y caminar hacia los conocidos. Y aquí también quiero poner otro ejemplo. Cuando estamos diseñando negocios, muchas veces decimos, sí, pues yo creo, sí, yo creo que sí, yo creo y yo creo y yo creo. Y la realidad es que el yo creo es una de esas cosas que suelen ser como el peor veneno que le podemos poner a la ecuación del diseño de un negocio. No queremos traer cuestionamientos o adivinanzas. Queremos traer evidencia y queremos traer información, aprendizajes que nos permitan diseñar aterrizado en lo que el beneficiario o el cliente está dispuesto a pagar o a consumir. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa, digo, ya escucharon un poco de lo que les he hablado y me gustaría abrir el micrófono, si me ayudan Julián y Diana, por si alguien levanta la mano, ¿qué han intentado antes cuando se trata de conocer a su cliente? Y puede que alguno me platique que ya hizo antes un focus group o que alguien me platique que se topó con alguien que vino y le pidió un producto o un servicio directamente. Me gustaría dejar unos minutos para pasarles el micrófono y que alguien nos platique. Adelante, si alguien alza la mano para abrirle el micrófono. Anímense, anímense. O que han visto antes también, eso podría ser. Creo que nadie, ¿verdad, Julián? No, creo que no. Creo que nadie. Ok, muy bien. Entonces yo les voy a platicar de mi ejemplo. Entonces, al principio les decíamos que, sí creo que no, en caso de que alguien, cuando termine yo con mi ejemplo, quiera decir, con gusto le pasamos el micrófono. Entonces, al principio les decíamos que, o bueno, les hemos platicado que en Irrazonable nos dedicamos a codiseñar iniciativas con corporativos, con fundaciones y con gobiernos para crecer las soluciones de emprendedores que están generando impacto social y ambiental. Y parte de nuestro trabajo es hacer convocatorias, ¿no? Entonces, convocatorias para atraer empresas que vengan a nuestros programas. Y hubo un año que dijimos, o bueno, decidimos ir y preguntarle a los emprendedores qué es lo que querían ver como publicidad, pues ni siquiera le llamamos publicidad, más bien como información para venir a postular a nuestros programas. Y entonces lo que hicimos, fíjense nomás, y por eso les estoy hablando desde una postura de alguien que la ha regado antes. Entonces lo que hicimos fue armar un A-B, un A-B, hicimos un testeo de comparativos y pusimos imagen A y pusimos imagen B. Y fuimos con los emprendedores y les dijimos, elige una de estas dos.
Oigan, eso no está mal, ¿eh? O sea, el tener un A/B, el A/B testing es una práctica bastante positiva y trae mucha información, siempre y cuando la construcción de estos experimentos también hayan tomado en cuenta voces de a quién le quieres hablar, ¿no? Entonces, básicamente les dijimos, ¿qué prefieres? ¿Pluma azul o pluma negra? Y nunca les preguntamos si había otro esquema de colores bajo el cual hubieran querido explorar, ¿no? O sea, como que ese ejercicio al final, digo, no nos fue terriblemente mal, pero aprendimos que dejamos de lado a un montón de voces y de gente que pudimos haber involucrado en esa convocatoria. Y acuérdense también de esta historia, porque ahorita que hablemos de cómo se ve un cuestionario, una de las reglas fundamentales es que son preguntas abiertas, no son de opción múltiple, no son de sí o no, son abiertas. Entonces, pues bueno, eso es algo que hemos intentado antes. No sé si tengamos a alguien que esté levantando su mano, Julián, en caso de que no. No, no hubo nadie que levantó la mano. Oigan, si en cualquier momento alguien quiere interrumpir, siéntase libre, puede escribir en el chat y les pasamos el micrófono. Muy bien. Y entonces, ahora nos preguntamos cómo encontramos a estos clientes, ¿no? Pues hay dos formas o dos como niveles, digamos, en los que podemos revisarlo. Pues cuando se busca encontrar a clientes es muy importante buscar a personas que estén en ese momento viviendo el problema que estamos pensando en resolvernos, ¿no? Que sean, o sea, y nosotros nuestra intención tendría que ser seguir al problema y no la solución. O sea, no estaríamos buscando a gente que esté dispuesto a comprar un teléfono o una solución en específico, sino a gente que esté suficientemente molesta o con un dolor suficientemente fuerte sobre un problema para querer escuchar a alguien que le quiera traer soluciones, ¿no? A medida que nosotros estemos empujando a entender el problema y entender en qué facetas o en qué matices lo experimenta nuestro cliente, vamos a poder rediseñar o ajustar nuestra solución, o a lo mejor íbamos a entender que la solución como nosotros creíamos que debía ser no es la mejor solución ni la más ideal, ¿no? Entonces, encontrar a las personas que tengan el problema que intentamos resolver nos dejará con una mentalidad mucho más abierta sobre cómo podríamos adaptar nuestra solución para darle la vuelta al problema a profundidad, ¿no? Entonces, cuando empezamos en este proceso, pues hay que identificar al segmento de cliente, y con segmento de cliente, pues sí, si no me equivoco, Julián, me corrige si no, pero la próxima semana vamos a tener una sesión también acá en Sinaloa Razonable para que no se la pierdan, sobre niveles socioeconómicos y culturales, ¿no? Ahora sí que el ADN de la clase media mexicana. Y entonces entender qué mueve o qué motiva a quien yo le quiero vender y cómo le debo de hablar, eso también nos permitirá ser más exitosos en los esfuerzos que hagamos para diseñar soluciones. Y aquí me voy a echar otro ejemplo. En alguna ocasión trabajamos con una empresa que se dedica a hacer calentadores de agua solar, 100% mexicanos, todo, desde el panel hasta todo lo que se utiliza y hecho con materiales fáciles de conseguir, de verdad una maravilla. Y como producto es de verdad buenísimo, ¿no? Y lo que tenían como error era pensar que su cliente tendría que ser la clase media baja. ¿Y por qué era su error? Porque asumieron que clase media baja estaría preocupado o tendría un problema, tendría un dolor grande en el no bañarse con agua caliente. Y la realidad es que a clase media baja el agua caliente es lo último que le preocupa. Hay un esquema de prioridades antes de ese que, pues sí, hizo que su encaje a mercado tuviera mucho confrontamiento y luego lo fue ajustando y ahora les va súper bien, pero es algo que tuvieron que experimentar a la mala, ¿no? Justo porque no habían hecho este análisis previo. Entonces, para que no se pierdan la sesión y regresando acá para que lo tengamos en cuenta. Y luego cuando pensamos en cómo se puede ver en la práctica, pues claro que se puede hacer online y hay 1000 formularios y puedes desde mandarle un mensaje de texto por WhatsApp a alguien o por Messenger, o puedes armarte un form en Typeform o puedes hacerlo en Google Forms, lo que se te haga más fácil, pero ya no es necesario que necesariamente, redundantemente, pero no es necesario que tengas que presencialmente ver a la persona para preguntar. Ahora, que si tienes oportunidad de hacerlo en persona o lo más cercano a en persona que puedas, pues te va a arrojar mucha información, ¿no? Porque ver a alguien, sus expresiones, el si hace una cara o no sobre lo que le estás preguntando, pues te va a permitir ahondar mucho más en qué hay detrás de eso que le duele a tu posible cliente o a quien crees que será tu cliente.
Y cuando, entonces ya están como, sí, Sab, ya entendí. Ya entendí, Sab, que no puedo solamente quedarme con lo que hay en mi mente, que hablar con mi cliente me va a evitar fracasar y que le voy a dar la vuelta a la estadística de que el 90% de las empresas mueren porque no estuvieron diseñados para encajar en el mercado. Pero ahora, ¿cómo le hago para hablar con mi cliente? Primero, ya entendimos cómo lo vamos a encontrar y a definir. Eso ya estamos del otro lado y vamos a tomar la siguiente sesión de Sinaloa y Razonable para estar más que listos. Pero ¿cómo le hago para hablar con ellos y que sí me digan lo que quiero saber, ¿no? Pues lo importante aquí es que hay que enmarcar la conversación, tal cual. Es importante que el cliente sepa por qué le estás preguntando todo lo que le vas a preguntar y cuál es su papel al responderte. Es decir, si por casualidad se nos hubiera ocurrido decirles, te voy a hacer una encuesta, no te puedo decir para qué, pero tú dime lo que piensas, tache, ya nos pusimos en el peor estado de la mente posible. Tendríamos que estar platicando con ellos diciéndoles, oye, estoy diseñando una empresa, me gustaría hablar contigo porque sé que tú tienes este problema de que no te alcanza el tiempo antes de salir de tu casa para llevar a tus hijos a la escuela y luego irte al trabajo y ta, ta, ta. Entonces, me gustaría que me cuentes sobre este problema que enfrentas, ¿no? Y de ahí parte todo el cuestionario. Pero no hay confusión de qué es lo que te tendría que decir o qué es lo que tendría que omitir. Hay total claridad y total sintonía de qué es lo que van a estar hablando, ¿no? Entonces, primera regla es que hay que enmarcar la conversación y el por qué le estás pidiendo su tiempo. Lo siguiente, que también es muy importante, que es justo lo que les decía ahorita, es las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo es de importante de veras hacer buenas preguntas, ¿no? Porque los emprendedores suelen estar entusiasmados con la solución y podrían estar inclinados a hacer preguntas sobre su propia solución, ¿no? O podrían formular preguntas que principalmente estén diseñadas para dar las respuestas que desean escuchar, ¿no? Entonces, en este punto es muy importante hablar sobre el arte de una, bueno, yo les quiero platicar muy bien sobre el arte de una buena pregunta. Y acá, antes de continuar, les quisiera preguntar, ¿por qué esta pregunta que vemos en la presentación no es una buena pregunta? ¿Estás de acuerdo en que estos muffins son absolutamente deliciosos? Y alguien que agarre su micrófono porque siento que he tenido demasiado tiempo yo la voz. Alguien que me diga, ¿por qué es una mala pregunta? ¿Estás de acuerdo en que estos muffins son absolutamente deliciosos? Bollitos también les podemos decir. Hola, Hola, ¿cómo estás, Luz? hola, Bienvenida de aquí, vuelta. ya sabes, al pendiente. Oye, pues la verdad es que no te puedo decir, son absolutamente deliciosos. Se ven bien, vamos a decirlo de esta manera, a lo que yo esperé de un muffin, pero no puedo probarlo. O sea, Ok, realmente si yo no lo tengo en la boca, yo no te puedo decir, es absolutamente delicioso. Te podría decir, se ve bien el color, la textura parece buena, hasta se mira así como que con un poquito de azúcar. Y son elementos que, bueno, conforman a lo mejor un muffin absolutamente delicioso. Pero yo esa pregunta, yo no te la contestaría, ¿eh? Si una de sí, esas yo te diría, eso es que, pues es que no me estás dando ahí margen de decirte si realmente me parece a mí que está absolutamente delicioso. No te puedo decir sí o no, porque también pues, no te doy respuesta. Es darle como que apertura ahí a la pregunta. claro. Muchas gracias, Luz. Muy bien. ¿Ah? ¿Alguien más que quiera decir por qué esta no es una También por buena? acá Ajá, en el chat tenemos una respuesta de Tolentino que nos dice que lo estás haciendo dudar porque es una pregunta abierta. ajá. Tendrías que hacer una Este, prueba de degustación para mi opinión. Ok, ¿qué más dicen, Diana? ¿Me los podrías leer? claro que sí, también tenemos a Leopoldo que nos dice que es una pregunta directa guiada. Ajá, exacto. Es eso, tiene un sesgo. O sea, ya lo estás poniendo a la gente, o sea, Luz dio un muy buen punto, ¿no? O sea, el hecho de decirles a alguien, pues bueno, déjame probarlo a ver si es cierto, pero aunque lo estén probando, o sea, aunque estuvieras tú con tu charolita y muestras, dándoles a que lo prueben, hay un sesgo en la opinión que alguien te puede dar. ¿Cómo se podría ver mejor esta pregunta con cosas tal cual como decían? ¿Te parece que este muffin, qué características crees que tiene este muffin? ¿A qué te sabe? ¿Qué? Y entonces ya puedes ir extrayendo, ¿no? Sí, y puedes hacer preguntas tan locas como, si este muffin fuera de, no sé, un color, ¿qué color te hace pensar? O si este muffin fuera una bebida, o sea, ¿sabes? Como que podrías hacer un montón de preguntas, pero hablar de que sean absolutamente deliciosos, pues hay un sesgo bien grande, ¿no? Entonces,
la pregunta debería de ser siempre abierta. No debería ser de sí o de no, como es este caso. ¿Estás de acuerdo que esto es pues sí o no? Punto. Pero entonces siempre tendría que ser abierta para extraer mucha más información. Otra es que es importante que no lideremos la conversación. Porque cuando estamos liderando, claro que tenemos la guía, pero cuando le estamos diciendo a alguien que lo corralamos casi, ¿no? En nuestra serie de preguntas, pues no nos permite obtener respuestas precisas, ¿no? De alguna manera estamos guiando que nos respondan lo que ya sabemos como hipótesis, ¿no? Básicamente no estamos haciendo un testeo de que nuestra hipótesis sea verdad, sino estamos tratando de traer todas las respuestas que nos digan que sí es verdad, ¿no? Y también otro punto importante, y es la tercera regla, es que no estén asociados a nuestras soluciones. Cuando hacemos una buena pregunta, o para hacer una buena pregunta, es importante que pues no digamos como antecedente o como parte del campo semántico de la conversación, nada sobre nuestras soluciones. Probablemente si yo lo que estoy haciendo es empezando un negocio de venta de muffins o bollitos, pues antes de decirle, ¿verdad que este muffin es lo máximo y deberías de comprarlo? Tendremos que decirle, oye, cuando tú tienes ganas de comer cosas dulces, ¿qué comes? ¿Dónde lo compras? Es otra pregunta. O ¿comes dulce? Es una pregunta también. ¿Te preocupa la cuenta de calorías? Hay una serie de preguntas que podríamos acompañar antes de hablar de específicamente lo que nuestra solución plantea hacer, ¿no? Aquí tengo otros ejemplos. Por ejemplo, cuéntame sobre tu experiencia con o cuándo. Esa es una pregunta maravillosa, porque si regresamos al ejemplo que les decía hace un ratito de si mi hipótesis es que los padres les compran a los hijos, bueno, bien, la hipótesis es que los padres llevan a los niños al parque los fines de semana y les compran paletas heladas. Imagínense esta hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué diferente sería en lugar de decirles, ¿verdad que tú le compras a tus hijos paletas heladas cuando los llevas al parque el fin de semana? ¿Qué tal? Cuéntame sobre tu experiencia cuando vas al parque con tus hijos. No estamos metiendo para nada nuestro producto en la ecuación, solo estamos hablando de un tema vivencial, ¿no? ¿Qué otra? Llévame de la mano para entender cómo. Entonces, llévame de la mano para entender cómo decides si les compras o no algún refrigerio de chuchería a tus hijos cuando van al parque. Otra, ¿qué dolores experimentas cuando? ¿Qué dolores experimentas cuando tus hijos te están pidiendo que les compres cosas y tú no quieres malnutrirlos, ¿no? Ese es es una serie de ejemplos en preguntas que son mucho más amplias, que a lo mejor nos van hasta desatar la creatividad, porque creías que ibas a vender paletas de agua, pero ya te diste cuenta que lo que te están diciendo es que a los niños les gusta más comprar un paquete de cosas diferentes y vas a armarles paletita helada con sus chetitos, con su no sé qué. Oigan, ya dije pura chuchería, ¿no? Pero es recreativo cuando estamos en el parque. Entonces, pues bueno, el punto acá es la probabilidad de que nuestra solución sea exitosa es en la medida en que entendamos mejor qué motiva la totalidad de lo que nuestro cliente encuentra como problema, ¿no? Y oigan, aparte de que me encanta ese perro, también aquí es sumamente importante que se lleven esta idea en la cabeza. Realizar entrevistas es un desafío muy fuerte que los emprendedores tienen, especialmente cuando ya están entusiasmados con su solución, porque seguramente se van a sentir inclinados hacia empezar hablando de la solución o en cuanto escuchen 2 que 3 cositas que les suenan como que está de acuerdo con su solución, se van a poner a hablar ¿verdad que sí? Sería muy buena idea tener paletas heladas, no sé qué. El objetivo es entender o aprender más sobre el cliente. Entonces, si nos limitamos a solamente encauzar un poquito la conversación, pero dedicarnos a escuchar y no hablar, vamos a tener mucha mayor probabilidad de ser exitosos al momento de analizar la información. Y aquí quiero también detenerme de vuelta a decirles, ok, ya entendí, me dicen, ya entendí, ya supe que tengo que salir a hablar con el cliente, que el mercado necesita decirme qué es lo que necesita alrededor de un problema y no específicamente en cuanto a solución misma. Ya entendí cómo tengo que marcar, pero ¿cuántas? ¿Y luego qué hago? Entonces, aquí algo importante y se los quiero poner como reto abierto, pero en un programa que hicimos hace algunos años con la Universidad Autónoma de Nuevo León, uno de los investigadores que eran parte del programa
su reto era pues justo traer información y hablar con clientes, salir del edificio. Y activó a todo su equipo, algunos estudiantes, y regresó una semana después con 90 entrevistas completadas. Oigan, 90 entrevistas completadas es un chorro de información, o sea, es mucha, no sobra la información, al contrario. Pero tampoco tienen que ir tan lejos, ¿no? Yo creo que con que hablen con 7 personas ya es suficiente perspectiva, pero asegúrense de que sean del perfil que de verdad es su cliente. O sea, porque hablar con 7 personas y acá en formato de entrevista de tarea de la escuela, debo hablarle con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi prima, o sea, que gente que piensa y opina exactamente lo mismo y que probablemente no esté en su sector, pues los va a dejar en las mismas, ¿no? Hasta chance y los deja peor. Entonces, traten de hacer 7 entrevistas al menos, 7 entrevistas bien diseñadas. Esta fase de la construcción del script, no es que haya un mínimo y un máximo, pero es qué necesitas saber de verdad, ¿no? Entonces, también ahí pónganse a pensar, ¿quiero hacer una entrevista de 5 preguntas o quiero hacer una entrevista de 15 preguntas? Que no sean, ya saben, que no sean preguntas cerradas, que no generen sesgo, en fin. Entonces, una vez tengan sus 7 buenas entrevistas alrededor del problema que experimenta su cliente y no de la solución que ustedes quieren empujar, entonces podremos hablar de que tienen suficiente aprendizaje por desmenuzar, porque van a tener cosas escritas en su libreta o en su computadora o como se llame, pero el ejercicio de convertirlo en conocimiento aplicable para ustedes es la parte más valiosa de todo, porque podrían volver a tener sesgo en ese momento, podrían volver a pensar en cómo lo aplico así para que encaje en mi solución, ¿no? Entonces, el ejercicio tendría que ser, de nuevo, poniendo de frente y como primer punto el tema del problema. Y entonces, una vez, ok, el problema no es que necesiten un teléfono, no, el problema es que necesita tomar mejores fotografías. Entonces, vamos a pensar en de qué forma soluciono que alguien necesita portabilidad para tomar mejores fotografías, porque les es útil para el trabajo o porque, bueno, la historia que ustedes hayan extraído de las conversaciones. Y una vez hayan hecho el ejercicio de hacer un buen diseño de un script, haber hecho una buena ejecución de una entrevista y análisis de lo que tienen, entonces estamos hablando de que pueden diseñar una solución. Y ahí sí, oigan, clávense horas haciendo su plan de negocios, que puede ser hiperoperativo, pueden hacer, ahí pueden tomar todas las mentorías que necesiten, pero ya porque van a tener evidencia y validación en campo o información real de lo que el cliente les está diciendo y no solo de lo que hay en nuestras cabezas, ¿no? Entonces, si yo les tuviera que decir qué sigue después de escuchar esta charla, hasta se los voy a poner con tiempo y todo. Lo primero que tendrían que hacer es no dedicar más de 20 minutos en construir un script para entrevistas. ¿Por qué no dedicar más de 20 minutos? Porque también les voy a pedir aquí que combinen otra de las metodologías más valiosas que nosotros conocemos, que es el prototipado rápido. No se claven demasiado en que sea perfecto, clávense en que sea funcional y una vez sea funcional, salgan, hagan entrevistas y se dan cuenta que no sirve la entrevista, que está haciéndose muy al sesgo o lo que sea, o no le está dando la información, bueno, vuelves a tomar otros 20 minutos y la vuelves a diseñar, pero no te claves con 7 horas y déjale pido ayuda al maestro, déjale pido ayuda, hagan algo que sea funcional para arrancar. Después, practiquen, pueden ahí hacer un juego de roles. Para esto sí pueden, tienen permitido pedirle ayuda a sus papás y entonces se sientan y le dices, papá, tú vas a ser una mujer embarazada, no me tienes que contestar puntual precisamente, pero quiero saber cómo se desarrolla esta entrevista, ¿no? Y entonces, hasta cuenten cuánto tiempo podría tomar y demás. Y luego, ahora sí, vayan y consigan un montón de entrevistas. Platiquen con 7 personas por lo menos. Y para conseguir entrevistas de forma efectiva también, enmarquen el tiempo desde el principio. Oye, Julián, me gustaría platicar contigo porque sé que estás metido en temas de emprendimiento y sé que también te gusta mucho la fiesta. Entonces, no, estoy bromeando, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Entonces, sé que también te gusta mucho la fiesta y estoy pensando en hacer un formato de reuniones para gente que está en el ecosistema de emprendimiento, pero que también sean fiestas y, bueno, no, yo qué sé, ¿no? Entonces, le cuentas a alguien. No, oigan, ya la regué con este ejemplo porque enmarqué una solución, pero tendríamos que pensar en que se está enmarcando sobre un problema y le dices que le vas a robar 15 minutos o que le vas a robar 20 minutos y entonces con eso ya puedes tener un punto de partida, ¿no? Y claro, lo más difícil va a ser las primeras 2. Después de tener esas 2 de prueba, se van a soltar con las que sigan, ¿no? Y también otro punto importante es que no dejen que pase mucho tiempo entre una primera entrevista y la siguiente entrevista que hagan.
propónganse hacer todo su sprint de entrevistas en no más de 4 días. En 4 días para que no se enfríen las cosas, para que si hay que cambiar algo lo puedan hacer con suficiente tiempo y que velozmente traigan esta información y entonces se pongan a diseñar a profundidad. Pero que por favor no adivinen, sino que diseñen descubriendo exactamente qué es lo que su cliente y el mercado está pidiendo, ¿va? Entonces, pues bueno, me gustaría que paremos por ahora aquí y dejar el micrófono abierto para las preguntas que tengamos. Julián, Diana, si ustedes me ayudan a irlas leyendo, se los agradeceré muchísimo. Claro que Súper. sí. Sí, de hecho tenemos ahorita una de Luz. Luz, ¿quieres que sea por medio de chat o te abrimos micrófono? Pues, ay, hola. Hola, Luz. Hola, hola. De nuevo. Oye, y ya ves que comentaste que por lo menos 7, así como que si de plano tu público es demasiado pequeño, lo que sea, consigues por lo menos 7, como que ya empiezas a armar el caso, vamos a decirlo de esta manera. Y si no consigo las 7 en los 4 días, ¿qué pasa? ¿Qué me recomiendas? Pues te recomiendo que si no consigues las 7, o sea, si es muy de nicho y si es así como muy específico, con que te asegures que sean, o sea 3 diferentes de tu sector, tu segmento, pero con que sean 3 al menos para que tengas perspectiva. O sea, es que hasta 2 te da perspectiva, la verdad, pero el punto es que mientras más voces añades a tu conversación, pues más posibilidades tienes de entender, mira, repitieron esto 4 veces y esto no me lo dijeron más que una vez, entonces, de alguna manera también vas a poder desmembrar y decir, mira, este me lo dijo una persona y esto me lo dijeron 4, entonces, pues me voy por el que me dijeron 4, ¿no? Entonces, de alguna manera vas a ir pudiendo ahí como tener un poquito más de evidencia. Y si no te sientes conforme con tu primera ronda de entrevistas, pues no te quedes con esas, sal y haz un segundo sprint, también esa parte es importante. Pero desecho, vamos a decir, desecho las entrevistas que se haya logrado terminar y me voy a la segunda ronda a ver si logro más. Exactamente, exactamente. Y algo que te va a pasar, la verdad es que también te vas a quedar, ese conocimiento, ese aprendizaje ya te lo vas a quedar tú. Entonces ya vas a saber medianamente, híjole, yo pensaba que a los papás no les preocupaba que la paleta helada se las hiciera con palitos de plástico, pero ya me di cuenta que sí. Entonces, vas a ir ahí como que acumulando de alguna manera que son piezas o elementos chiquitos de tu producto o servicio final, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Luz. Súper, muchas gracias, Xavi. Oye, tenemos aquí Tolentino, también ha estado participando bastante y es muy bueno armar un guión. También, aparte de las preguntas, darle confianza a las personas. Muchas entrevistas son presenciales y pueden ser por teléfono. Y que nos pregunta Edgar Cepeda, ¿tienen el mismo impacto las entrevistas personales que las telefónicas? Sí, primero Tolentino, súper de acuerdo. El guión es solo para no dejar de lado nada que sepamos o creamos, porque son hipótesis, es para no dejar de lado nada que creamos que es importante, pero que la confianza de lo que vaya surgiendo ahí te va a arrojar mucha información también es muy cierto. Y la otra pregunta, pues no, la realidad es que, mira, en cuanto a información, sí te va a arrojar información valiosa, o sea, no diría yo que no lo hagas, ¿no? Pero sí es cierto que en persona vas a tener más posibilidades de justo lo que les decía, leer el lenguaje corporal, vas a poder también darte cuenta de bajo qué contexto te está respondiendo lo que le estás preguntando. Sí, o sea, también en mi experiencia he visto antes a emprendedores que hacen esto de forma virtual y les va súper bien. O sea, vimos en un programa unos emprendedores que su producto era, o bueno, su servicio eran viajes y con la pandemia no iban a poder hacer viajes, entonces empezaron a hacer experiencias virtuales y no inventen, hicieron esto digital, las entrevistas digitales, así con formulario en línea, sacaron como 25 respuestas y lanzaron una nueva como una submarca de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces también les permite como tener mucha agilidad en lo que están construyendo. Totalmente. Muchas gracias, Xavi. Oye, nos preguntan en Facebook, ¿qué consejos nos podrías dar para hacer el script? Déjenme muevo para acá. Entonces, me voy a regresar a la mala pregunta de por qué este muffin es absolutamente delicioso. El script, entonces, lo que yo les decía es que no tiene un mínimo ni un máximo de preguntas. Debería ser, o sea, y esa es la primera como premisa que debería tener,
debería de ser suficientemente amplio para responderles a las preguntas sobre el problema que tienen, o bueno, el problema que quieren resolver, como ustedes necesiten. Podrían ser 5, podrían ser 10, podrían ser 15. Ojo, si es demasiado largo, también ya va a llegar un punto en el que a lo mejor es redundante. Entonces, traten de hacerlo también, sí, un poco focalizado, ¿no? Entonces, otro consejo que les puedo dar es que cuando están pensando en un problema o en una problemática, pues no se vayan al problema enorme, ¿no? O sea, si el problema que estamos pensando es que, no sé, a lo mejor alguien está ahorita empatizando con los papás que están con los niños tomando clases desde casa, ¿no? Y virtualmente. Entonces están pensando en hacer una solución alrededor de ello. Y entonces, pues decir que el problema que quieren resolver es educación, pues está súper amplio. Entonces, lo primero sería llevarlo hacia educación durante pandemia, que están en casa, o sea, como si de alguna manera encapsular exactamente qué vertiente el problema quieren resolver. Y luego, las 3 máximas del formato de las preguntas, que son las siguientes 3. Una es que tienen que ser preguntas abiertas, o sea, que no vayan hacia sí o hacia no, o A o B, o sea, es pregunta abierta que te permita tener información cualitativa de lo que quieres saber. Lo siguiente es que no lideres, es decir, que no busques conseguir respuestas precisas. O sea, todo lo que te digan va a estar bien. Entonces, no trates de decirle, y tú en las mañanas, ¿cómo se ve tu rutina? Y ya te responden. Pero entonces, ¿te cuesta trabajo? ¿Sabes? Como que no traten de tomar demasiada precisión para llevarlos hacia alguna respuesta específica, sino déjenlo fluir. Y finalmente, que no esté asociado a la solución que ustedes quieren hacer. O sea, no empiecen con la entrevista o ninguna pregunta en el script con alguna pregunta específica que tenga que ver con su solución, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no le diría a alguien, ¿has sentido como que un programa de aceleración podría ser la solución que necesitas? Porque, pues, o sea, está totalmente sesgado. Y acá vuelvo, ¿no? Estas preguntas me parecen maravillosas como ejemplo porque son súper amplias, ¿no? Cuéntame sobre tu experiencia con esto o cuándo haces esto, ¿no? Llévame de la mano para entender cómo se ve, cómo decides, cómo hiciste y qué dolores experimentas, cuándo, qué cosa pasa, ¿no? Ojo que esto se queda grabado y lo van a poder consultar en cualquier momento y si fuera necesario se los compartimos también como presentación de salida. Perfecto, súper, muchas gracias, Xavi. Oye, ¿y en algún otro lado que podamos ver estas preguntas o más preguntas de ejemplo para poder hacer un buen script? Sí, fíjense que si se meten a buscar Customer Discovery, así es el concepto, Customer Discovery de Steve Blank, de este señor que les ponía antes, acá, acá, si lo buscan el Customer Discovery, salen un montón de videos, de recomendaciones, o sea, sale un montón, que al final la construcción del script, pues no lo puedes descargar de ningún lado, ¿no? Tú tienes que construir tu script basado en el problema que tú quieras explorar, pero puedes tener alguna inspiración. Hay muchos recursos en línea. La realidad es que hay mucha literatura también, ¿no? La metodología que Steve Blank diseñó, que se llama Lean Startup, tiene libros, también se los recomiendo que los lean. Se llama The Lean Startup, es un libro bastante sencillo y fácil de digerir. Y si están movidos por los negocios sociales, The Social Lean Startup también está muy bueno. Entonces sí, esas serían mis recomendaciones. Súper, muchas gracias, Sab. Oye, tenemos una pregunta y creo que está muy de acuerdo al contexto que estamos viviendo ahorita. Y nos dicen, ¿qué herramientas existen para poder hacer las encuestas virtualmente? Buenísima pregunta. Oigan, aquí yo me voy a quedar con las 2 que yo he visto más, o sea, funcionar mejor, y luego les voy a decir también otras que sé que existen, ¿no? Pero las 2 que yo he visto funcionar mejor, uno es Google Forms. ¿Y por qué se me hace que funciona muy bien? Porque está bien fácil. Es tan intuitiva que cualquiera podría meterse y desde su correo se va a su carpeta del Drive y ahí creas todos los formularios que necesites, ¿no? Los formularios de Google. Es muy sencilla. No tendrá la mejor interfaz en diseño, la pueden hacer tan bonita como quieran, pero tampoco se trata ahorita de vender nada, solo estás extrayendo información, entonces no necesitas tampoco muchísimo. Algo que me gusta mucho a mí de Forms o de los formularios de Google es que el análisis de la información o las respuestas que tienes
lo puedes ver en dos formatos. Uno, que es la hoja de Excel o la hoja de cálculo, que te permite, pues sí, acomodar, ya la conocemos. Y la otra, que es que ahí mismo en el formulario tú puedes ver el resumen, solito te hace como una gráfica, gráficas de pie, tablas, y eso también vuelve muy sencilla la revisión de la información de fondo, ¿no? Digamos, del backend de la información. Esa es una. La otra que también usamos muchísimo nosotros se llama Typeform. Type de escribir y form. Y Typeform lo que nos gusta mucho es lo amigable que es, pero para el que lo responde, para el usuario. Te permite hacer saltos lógicos, tiene una interfaz súper padre. Y también, digo, ahí el análisis de la información detrás también la puedes descargar como una hoja de Excel, una hoja de cálculo, y también te permite acomodarlo como tú quieras. Entonces, esas son las dos que mejor conocemos. Y si no se quieren complicar demasiado la vida, podrían hacer un Google Doc, o sea, de verdad, un Google Doc y ahí mandarle a cada persona en un documento de Google editable y se lo mandan, Julián, aquí te va, gracias por ayudarme a contestarlo. O le podrían mandar por WhatsApp las preguntas a alguien y dile, respóndeme en nota de voz. Oigan, ya ahorita siento que hay tantos recursos que excusas son las que sobran, ¿no? Entonces, hemos visto gente que lo hace por entrevista, si no puede agendar la llamada por entrevista de WhatsApp. Ojo que el tema con esto es que organizar la información de fondo va a ser un poquito más complejo, ¿no? Si te contestaron todo por notas de voz, pues tomar las notas después va a tomar un poco de tiempo, pero la verdad es que nada que sea imposible, ¿no? Entonces, esas son mis sugerencias. Súper, muchas gracias, Avi. Sí, de hecho, o sea, alguna vez yo llegué a hacer alguna encuesta, algo parecida hasta por Instagram Stories. Yo creo Ajá, que te da bastante, sí es más difícil organizar la información, pero pues te da bastante resultado. eso es Oye, cierto. tenemos una pregunta de Valeria Rospe y nos dice, con la facilidad que proporciona el mercado en línea, vemos muchos emprendimientos del mismo producto. ¿Qué tipo de estudios recomiendan hacer para ya sea evitar la repetición de soluciones o darle un extra? Súper. Pues creo que hay una serie de acciones que podrías tomar. Como esta sesión se trata específicamente de descubrimiento de cliente, voy a empezar por ahí. Entonces, sí hay muchas páginas que venden, no sé, las bolsas de León, ¿no? Que las compran aquí en León, Guanajuato con los productores y luego las revenden. Hay muchas páginas que venden los fundas para el celular. Sí, pero todas estas páginas están tratando de solucionar un problema, entonces chance no se han dado cuenta. O sea, todas estas ventas de comercio en línea están solucionando algún problema en específico. A lo mejor, y no lo hemos pensado, pero podría ser hasta temas de salud mental. Y no me quiero meter a temas muy complejos, pero incluso el que tú puedas preguntarle a quien tú crees que es tu cliente sobre el problema en específico, o sea, si se trata de zapatos, no estoy segura de que la pregunta tenga que ser ¿en qué piensas cuando compras zapatos, no? Creo que la pregunta tiene que ver, cuéntame sobre tu rutina del día a día, cómo vas al trabajo, para saber si camina o si toma autobús, en fin, entender un poco mejor de qué es lo que mueve al cliente. Esa es una parte para escucharle mejor. Si sabes que se trata más de un consumo de un producto de moda y no vas a diseñar en específico nada nuevo para ellos, entonces hablaríamos de un tema de relacionamiento con cliente y el relacionamiento con cliente tiene todo que ver sobre tu esencia y tu vibra al crear una experiencia de compra para ellos, ¿no? Y entonces, ¿por qué a mucha gente le gusta comprar? Aquí en Aguascalientes se puso de moda una chava que vende agendas, que ella hace y diseña, pero a la gente le encanta abrir la agenda, o sea, el unboxing de la agenda cuando la compra, porque le puso confeti y tiene estampitas y no sé qué. Les encanta, o sea, que podrían comprar una agenda igual o más barata en Office Depot o en Mercado Libre, pero el hecho de que ella les ofrezca esa experiencia de relacionamiento en el que abren y tienen chispitas y confeti y tal, hace que la gente quiera comprar su producto, ¿no? Entonces, estos factorcitos diferenciadores que tú puedes poner en la forma en que te relacionas con ellos hacen que opten por ti o que puedan optar por alguien más, ¿no? Y finalmente también, pues creo que el tema de el cómo te encuentran o cómo llegan a ti, pues fue un factor fundamental, ¿no? Yo siempre compro con el que me sea más fácil. Cuando me parece que me complica la vida, como que, y me tienes que mandar esto y haces el depósito porque no se puede tal, pues ya sé que me voy por otra opción, ¿no? Eso cuando estoy entre varios productos. Entonces, creo que esa sería mi serie de consejos al respecto. Valeria.
Muchas gracias, Sab. Creo que estuvo súper clara la respuesta. Y bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta aquí en el chat? En Facebook están bastante participativos. Bien, muy bien. Muy bien, eso me Pero gusta. sí, totalmente. Oye, Saf, y bueno, o sea, ya que, o sea, ya que tienes todo esto, lo que hablabas hace rato como de prototipar, ya que tienes la información y a lo mejor estás viendo que tu solución pues no está cumpliendo con la hipótesis que te estabas planteando, ¿cómo puedes como redefinir un poquito tu producto o cómo puedes ver qué es lo que el cliente estaría esperando realmente? Sí, pues creo que ese es el siguiente punto. Que dentro de la metodología de Lean Startup, de nuevo, insisto en que ojalá puedan leer ese libro. Es muy, muy bueno ver todo el contenido que hay al respecto en Internet. La metodología Lean se llama. Nosotros empujamos la idea de que no es cierto que necesitamos tener mucho dinero o mucha gente para empezar un negocio, ¿no? La realidad es que creemos que si haces toda esta metodología del descubrimiento de cliente de inicio, vas a tener una probabilidad de diseñar algo que sí te quieran comprar. Pero si cuando empiezas a diseñar tampoco te clavas con que necesitas miles de pesos o miles de dólares para hacer tu primer prototipo o que necesitas salir a mercado ya con tu producto terminado mejor o en cambio empiezas a pues sí, o sea, a crear prototipos que sean de bajo costo, que te permitan experimentar rápido. Nosotros le llamamos rápido y poco costoso, ¿no? Y entonces, si dices que quieres hacer una aplicación móvil, pues no tienes que ir a contratar una agencia de diseño o alguna desarrolladora de software para que te haga una aplicación móvil. Ni siquiera tienes tú que tomar todos los cursos en Coursera que existen. Lo que tienes que hacer es agarrar tu celular o agarrar un bloquecito de post-its y simula cómo sería la experiencia. Y entonces, de nuevo, con el cliente que ya te dijo que le duele y que por lo que estaría dispuesto a pagar, también diseña lo que estaría deseoso de usar, ¿no? Y entonces el cliente también lo convierte en su usuario. Entonces, antes de meterle horas de diseño a algo o dinero, pues haz un experimento que te tome papelito y algo de tiempo para ir a preguntar, ¿no? Hay una historia muy buena de cómo uno de nuestros mentores, el que creó la empresa, perdón, el que hizo el coche de Google que se maneja solo, y estaba haciendo una aplicación y se fue a un centro comercial. Se agarró un celular y le pegó un montón de post-its arriba, ¿no? Y entonces hacía que la gente hiciera como una experiencia con los post-its y les decía, selecciona la opción que desees para llegar más rápido a tal lugar, ¿no? Entonces la gente le picaba como si fuera, pero pues no era real, eran papelitos que él quitaba y ponía. Y una vez supo exactamente qué la gente le preguntaba, qué sobraba, qué faltaba, ahí sí se fue a diseñar, ¿no? Entonces esa es otra forma de ahorrarte fracasos y de acumular experiencia, ¿no? También algo que en el pensamiento tradicional de los negocios creíamos es que había que acabarse todo el dinero que habías conseguido al principio con una idea, porque el capital de riesgo eso propone, tienes una buena idea, voy a arriesgar mi dinero a ver si le pegamos contigo, ¿no? Entonces, hasta que te acababas el dinero y no te querían comprar, ni había salido el producto, ni nada, entonces decías, hijos, mano, ¿no? Híjole, fracasé. Y la realidad es que esta metodología Lean Startup lo que te propone es que intercambies el fracaso por aprendizaje constante. Y que entonces, si creías que tenías que vender paletas heladas los domingos en el parque para empezar con un emporio de paletas heladas más grande que, no sé, Manhattan, entonces, pues lo puedas ir cambiando antes de meterle demasiado pensamiento, tiempo, dinero, esfuerzo, y que esos fracasos o esos, pues no eran así, vamos a llamarle, o los siguientes caminos a tomar, los encuentres temprano en tu iniciativa y no cuando ya tengas demasiado invertido, ¿no? Súper. Sí, totalmente. Y creo que eso es para encontrar como a tu nicho de mercado, ¿no? Y poder lanzar tu solución. Y tú recomiendas que, o sea, ya que tienes como tu nicho, ir mejorando y seguir estando en contacto con tus clientes para seguir mejorando la solución y poder llegar a más nichos o Sí, enfocarte solo en tu nicho. constantemente. O sea, no sé, a mí, por ejemplo, me parece que Facebook nos da lecciones todo el tiempo. Oigan, que ya sé que ahora estamos todos un poco friqueados o sacados de onda con el documental de Social Dilemma, pero
Facebook lo hace muy bien. Cada que va a cambiar algo en su interfaz, agarra aleatoriamente usuarios, no sé si les ha tocado antes, a mí me ha tocado un par de veces, y te pregunta a ver qué prefieres. Entonces te pone la opción, no sé, en negro y la opción en blanco. Imagínense, una empresa del tamaño de Facebook, antes de lanzar algo, le sigue aplicando la pregunta de cuál es tu opción elegir, ¿no? Entonces, sí es algo que debe estar en práctica constante. Nosotros mismos como organización, y digo, me estoy metiendo mucho al tema de la estructura del modelo, ¿no? Pero como organización siempre estamos cuidando que nuestra propuesta de valor esté pues vigente y adaptada, porque no está escrita en piedra, está escrita ni siquiera en madera, en papel, va a cambiar en medida que el mercado demande que nosotros también cambiemos, ¿no? Porque lo que queremos hacer es un mundo donde nadie es esclavo de circunstancias. Y hay muchas formas de llegar a ello. Una forma de llegar a ello hoy creemos que es a través del emprendimiento con impacto social. Por eso es que hacemos estas iniciativas, ¿no? Y alineamos nuestra propuesta de varios experimentos hacia esto. Pero si el día de mañana cambia, pues mira, next, ¿no? No pasa nada. Entonces creo que sí, o sea, de nuevo creo que es un tema de saber identificar todos los elementos del modelo y qué lugar toman, y entonces ir construyendo y de alguna manera robusteciendo cada uno de ellos basado en qué tanto vamos conociendo a nuestro cliente, a nuestro usuario, vamos haciendo relaciones y demás. Súper, súper. Pues creo que ya no tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se llama el documental? Los voy a poner aquí. The Social Dilemma. Y sí, también podemos después platicar al respecto. Ya se los puse en el chat. Sí, Oigan, sí, está muy, muy interesante. Y sé que Julián les manda correos maravillosos con resumen después de estas sesiones, pero si alguien se quedara con alguna duda o con alguna idea que quisiera que rebotemos, por favor, no dejen de escribirme. Mi correo, sabina@irrazonable.org, y también estoy muy a sus órdenes. Muchísimas Súper, gracias. ya se los puse en el chat. Y creo que, para complementarnos, definitivamente es importante hacer esto de la validación, y a veces se escucha como muy sencillo decir, pues sí, hay que validar, o muy obvio, pero no todos realmente lo hacen. Entonces, con estas recomendaciones o tips que nos estás dando, de verdad hay que aplicarlo. Digo, nos pusiste un reto de hacer 7 entrevistas en 4 días, hay que ver cómo poder lograrlo. Y no nada más es para el beneficio, obviamente, del proyecto, pero creo que también le da mucha seguridad al emprendedor y mucha fortaleza para confiar en, pues ahora sí que en la empresa que está desarrollando, que va por el rumbo correcto, ¿no? Porque cada que nos cuestionan o nos preguntan detalles a lo mejor más específicos sobre el producto, sobre el servicio, pues tomamos mejores decisiones. Creo que con ese aprendizaje nos estamos quedando con esta charla, y me gustaría que nos compartieras un mensaje de cierre, alguna recomendación, algo que podamos llevar a cabo. Y fíjate que ahorita que decías justo esta reflexión, Dulce, estoy muy de acuerdo, y me quedé pensando en que algo que tienen que saber es que las ideas por sí mismas no valen absolutamente nada, nada. O sea, una idea la tiene cualquiera y se te olvida en 2 segundos. A mí, por ejemplo, si no lo anoto, se me olvida en 2 segundos. Lo que importa es la capacidad de ejecutar. Y es por eso que el emprendedor es mucho más valioso que su empresa muchas veces, ¿no? Digo, estoy hablando retóricamente porque hay momentos en los que literalmente la empresa vale mucho más, pero a lo que voy es que el camino que ustedes recorran como emprendedores, el cuánto son capaces de aprender, el cuánto son capaces de hacer lo que dicen que van a hacer, es mucho, mucho más importante que una buena idea o tener mucho dinero para empezar, ¿no? Entonces, pues sí, que sepan que ustedes son lo más valioso que tiene su modelo o su idea antes que cualquier otra cosa. Súper, sí, muchas, muchas gracias, Saf. Y pues gracias por acompañarnos a todos. Dulce, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luz, mucho gusto tenerte de nuevo, y a todos los que estuvieron aquí, muchas gracias. Tengan una excelente tarde. Gracias, estoy a sus órdenes. Bye.